Hola, mi nombre es Maya Trujillo, soy docente de bioquímica y hoy vamos a hablar de metabolismo del calcio y del fosfato. El calcio y el fosfato son críticos para la fisiología humana, o sea, son muy importantes en la fisiología humana y además hay alteraciones en la homeostasis del calcio y del fosfato y también en la homeostasis del metabolismo esquelético que son frecuentes en la práctica médica. Por lo tanto, las concentraciones de calcio y de fosfato en el plasma se encuentran muy reguladas. Y las principales hormonas encargadas de dicha regulación son la PTH o hormona paratiroidea sintetizada por las glándulas paratiroides, la vitamina D, que en su forma activa es la forma dihidroxilada, hidroxilada en posición 1 y en posición 25, la 1,25 dihidroxivitamina D, y también otra hormona sintetizada por células óseas que se denomina factor de crecimiento fibroblástico 23, FGF23 por sus siglas en inglés, que interviene sobre todo en la regulación de la concentración de fosfato. Bien. Comenzaremos hablando por el calcio. El calcio es un catión muy abundante, es el más abundante y se distribuye fundamentalmente a nivel esquelético. El 99% del calcio de nuestro organismo se encuentra en el esqueleto bajo la forma de cristales de hidroxiapatita, que también tiene fósforo y cuya fórmula se representa aquí. Y el 1% se encuentra a nivel de los tejidos blandos. Y solamente un 0,2% se encuentra en compartimentos extracelulares, como por ejemplo el plasma. El plasma, ¿verdad?, forma parte de los compartimentos extracelulares. Este es el que se mide en los estudios de en la mayor parte de los estudios de laboratorio que se utilizan para determinar cómo se encuentra el metabolismo fosfocálcico. El calcio en plasma, ya sea total, o el calcio iónico libre, que es muy informativo debido a que es ese el que ejerce la mayor parte de las funciones y es ese el que nuestro organismo tiende a mantener en forma estricta su concentración, como vamos a ver más adelante. Tenemos acá representado el calcio en el plasma. Sus unidades, miligramos por decilitro o milimolar, ¿verdad? El total en miligramos por decilitro es de 10 miligramos por decilitro, el calcio total, distribuido en 50%, o sea, 5 miligramos de decilitro, bajo la forma de calcio iónico libre, que es el que yo les decía, cuya homeostasis está sumamente regulada por hormonas, un 40% unido a proteínas, dentro de las cuales destaca la albúmina, la proteína más abundante del plasma, y 10% formando complejos, como por ejemplo complejos con fosfato, con bicarbonato, ¿verdad?, con aniones. Entonces el nivel en milimolar es 2,5 milimolar, 1,25 sería el calcio iónico libre, de vuelta obviamente la mitad, y luego un 40% y un 10% ya sea unido a proteínas o formando complejos. Bien, estos son los órganos fundamentales en el mantenimiento de la homeostasis de la concentración de calcio en nuestro organismo: el intestino, el hueso y el riñón. No quiere decir que sean los únicos, pero sí son muy importantes, ¿verdad? El intestino, bueno, porque en realidad el calcio nosotros lo obtenemos de la dieta, ¿verdad? Y hay que consumir cerca de 800 miligramos a 1 gramo de calcio por día, ¿verdad? Esos son los requerimientos de un adulto normal. Bien, además se secretan junto con, por ejemplo, células que se descaman en nuestra mucosa intestinal, cerca de 150 miligramos por día hacia la luz intestinal, y se pierden en las heces como 650 miligramos, y solamente se absorben 300, por lo tanto la absorción es bastante ineficiente, ¿verdad?, porque se pierde como 2/3 partes del calcio que se ingiere, dependiendo de la regulación hormonal, que es ejercida fundamentalmente por la forma activa de la vitamina D, que es la forma dihidroxilada en posición 1 y 25 de la vitamina D. Bien.
A su vez tenemos otros órganos como son el hueso y el riñón que intervienen en el metabolismo fosfocálcico, en la regulación del metabolismo fosfocálcico. El hueso, ¿verdad? En una persona adulta normal, el hueso se mantiene una homeostasis por la cual 300 miligramos de calcio entran en el hueso y 300 miligramos de calcio salen por resorción ósea. Y por lo tanto, la cantidad de calcio depositada a nivel del hueso es constante en un adulto sano, ¿verdad? Pero eso puede cambiar, por ejemplo, en niños se deposita más calcio del que sale del organismo, ¿verdad? De los huesos, mientras que en algunas patologías puede haber un incremento de la resorción ósea que no esté equilibrada con un aumento del depósito de calcio en los huesos. Y el riñón excreta calcio, pero excreta muy poquito comparado con lo que se filtra a nivel del glomérulo renal, ya que la mayor parte del calcio es reabsorbido, el 90% a nivel proximal y el 10% a nivel de la nefrona distal. Ese 10% es el que es regulado fundamentalmente por acción de la hormona paratiroidea. Aunque otras hormonas también participan, como vamos a verlo más adelante. Si sumamos entonces, este calcio entra y sale del hueso, o sea que no hay una pérdida ni ganancia neta en una persona adulta normal. Pero si sumamos las pérdidas netas, estas por excreción por las heces, 150 miligramos que salen de nuestro organismo, más los 150 miligramos que son excretados en la orina, ¿verdad? Tenemos 300 miligramos de pérdida de calcio por día que son equilibrados con los 300 miligramos de calcio que ingresan por absorción. ¿Sí? Bien. El calcio plasmático tenemos, ya lo vimos, ¿verdad? 50% es el calcio iónico libre y es el que está regulado a nivel hormonal. Hay calcio unido a proteínas, fundamentalmente a la albúmina, y al calcio formando parte de complejos ácidos con ácidos orgánicos, como ya mencionamos. Lo que no mencionamos es que el calcio intracelular está compartimentalizado, y además la concentración es cerca de 1000 veces menor que la extracelular. Fíjense en que acá dice que la concentración a nivel intracelular, fundamentalmente a nivel citosólico, es submicromolar, ¿verdad? Mientras que habíamos mencionado que a nivel del plasma el calcio iónico libre es de 1,25 milimolar, y el calcio total era de 2,5 milimolar. Es decir, que hay una diferencia de por lo menos de por 1000, ¿verdad? Con respecto al intracelular. Dentro del intracelular, del calcio intracelular, los diferentes compartimentos tienen diferente concentración de calcio. Por ejemplo, en la mitocondria o el retículo endoplásmico, ¿verdad? La concentración de calcio es mayor que a nivel citosólico. Y de hecho, por ejemplo, ustedes ya saben que el retículo endoplásmico tiene una bomba en su membrana, una tepasa, ¿verdad? Que bombea calcio hacia el interior del retículo endoplásmico, manteniendo un gradiente de concentración. Bien. El calcio cumple numerosas funciones y por eso es muy importante mantener correctamente su homeostasis. Interviene en la mineralización ósea, como veremos después en CBCC6 participa de la cascada de coagulación. Ustedes ya vieron que regula diferentes procesos metabólicos, ¿verdad? Que intervienen en la permeabilidad y excitabilidad celular, en la exocitosis o en la secreción, ¿verdad? Son numerosos entonces los procesos y las células en las cuales ya hemos visto o vamos a ver a lo largo de la carrera, ¿verdad?, que el calcio tiene una función muy importante. Ahora pasamos al fosfato. El fosfato en nuestro organismo se encuentra fundamentalmente como fosfato orgánico o inorgánico, y se encuentra más que nada en el esqueleto, en un 85%, formando parte de los ya mencionados cristales de hidroxiapatita, y en un 15% se encuentra a nivel de los tejidos blandos. Y en el compartimento extracelular, su concentración es menor, ¿verdad? Es solamente un 0,1% del fosfato el que se encuentra a nivel intracelular, si bien cumple funciones muy importantes en la célula. El fósforo total en el plasma se encuentra ya sea libre, formando parte de lo que llamamos fosfato dibásico o fosfato monobásico. Esto lo vimos en el equilibrio ácido-base, ¿verdad? Ustedes saben que el ácido fosfórico va liberando protones. Una primera disociación del ácido fosfórico conduce a la formación de este H2PO4-1, ¿verdad? Que es el fosfato monobásico, y si este se deprotona, conduce al fosfato dibásico HPO4-2-. A pH fisiológico, que es pH 7,4, como este par ácido-base tiene un pK de 6,8,
tenemos que la mayor parte se encuentra deprotonado, como HPO4 2-, como fosfato dibásico, y el ácido conjugado, el fosfato monobásico, se encuentra cerca de un 20%, eso a nivel del plasma, ¿verdad? Arterial. Pero también tenemos fósforo plasmático unido a proteínas, porque en el plasma hay proteínas, ¿verdad? O formando complejos con metales, en un 45%. Y a nivel intracelular, la concentración de fosfato es menor. ¿Y dónde está? Formando parte de ácidos nucleicos, formando parte de fosfolípidos de las membranas celulares, formando parte de compuestos de alta energía como el ATP, que es la adenosina trifosfato, o la fosfocreatina a nivel muscular, o formando parte de fosfoproteínas. Hay proteínas que se encuentran unidas a fosfato. Y hemos visto a lo largo de los diferentes cursos al fósforo interviniendo en diferentes funciones. Por ejemplo, en la mineralización ósea. En procesos metabólicos vimos, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato en rutas metabólicas como una encrucijada en realidad metabólica, ¿verdad? Ya que de glucosa 6-fosfato podemos ir a la síntesis de glucógeno, o podemos ir, sacarle el fosfato y el hígado, ¿verdad? Que tiene la glucosa 6-fosfatasa y puede exportar glucosa hacia la sangre. O puede ir hacia la glucólisis, la glucosa 6-fosfato, es decir, es un intermediario metabólico con un grupo fosfato. Y ya hemos visto muchos otros, ¿verdad? Intermediarios metabólicos con grupo fosfato. Ya, por ejemplo, la moneda energética, ¿verdad? La moneda energética celular, el ATP, es un compuesto fosforilado. Y como se precisa compuestos fosforilados de ese estilo, para la contracción muscular, y también se precisan fosfolípidos en la estructura de membranas, ¿verdad? Bien. Aquí les estoy mostrando, para luego pasar ya a la regulación hormonal del metabolismo fosfocálcico, las principales células óseas. Quiero que vean al osteocito, que está aquí en el interior de las trabéculas que forman parte del hueso, ¿verdad? Que mantiene el tejido óseo secretando líquidos, el componente extracelular del tejido óseo. Los osteoblastos, que forman, ¿verdad?, la matriz del hueso. Los osteoclastos, que son las células encargadas de la resorción ósea, son células del estilo de los macrófagos, se llaman tipo macrófago, ¿verdad? O macrophage-like, que intervienen entonces en lo que es resorber el hueso, ¿verdad? Y luego tenemos algunas células que son células precursoras de las células anteriores. Y a ese respecto es interesante saber que la resorción ósea es causada entonces por los osteoclastos, y los osteoclastos derivan de células hematopoyéticas, son células que decíamos eran parecidas a los macrófagos, mientras que la formación ósea es causada por los osteoblastos fundamentalmente, y que provienen, ya sea los osteoblastos como los osteocitos, de células mesenquimatosas. O sea que su origen es diferente. Bueno, pasando a la regulación del metabolismo fosfocálcico, tenemos que las principales hormonas involucradas son la hormona paratiroidea, que es una hormona hipercalcemiante, es decir, es una hormona que se sintetiza frente a descensos de la concentración plasmática de calcio iónico libre, es sensado entonces por las glándulas paratiroides, y se sintetiza y se segrega hormona paratiroidea hacia el plasma. Y su efecto es tender a aumentar, ahora vamos a ver cómo, la concentración de calcio nuevamente. La forma activa de la vitamina D es la forma que está hidroxilada en posición 1 y en posición 25, tiene efecto hipercalcimiante. El factor de crecimiento fibroblástico 23, su principal efecto es conducir a un aumento de la fosfaturia, es decir, promueve la eliminación de una orina rica en fosfato. Y la calcitonina, por el contrario, que la PTH, lo que hace es sintetizarse, aumentar su síntesis cuando aumenta la concentración de calcio, y tiene un efecto hipocalcemiante, pero se discute un poco la función biológica de la calcitonina en humanos. Hay otras hormonas que también participan, y sí, hay otras hormonas, y es conocido, creo, por todos ustedes, que las hormonas esteroideas participan, ¿verdad?, en el mantenimiento de la funcionalidad y la estructura ósea. Mujeres posmenopáusicas cuya concentración de estrógeno disminuye debido a la menopausia, ¿verdad?,
es frecuente que tengan osteoporosis, es decir, una pérdida de la mineralización ósea, causada entonces por el efecto que tienen los esteroides, conduciendo al incremento de la mineralización. Bien. En esta figura se muestra entonces un esquema de la complejidad del metabolismo fosfocálcico, en donde tenemos al intestino, al hueso, al riñón, las células, ¿verdad? Y las diferentes hormonas, la calcitonina, el PTH, la vitamina D, ¿verdad? Afectando la salida o el depósito de calcio a nivel del hueso, a nivel intestinal fundamentalmente la hormona que conduce a un incremento de la absorción de calcio es el calcitrol, que esta es la 1,25 dihidroxivitamina D, ¿verdad? Que es el derivado activo de la vitamina D. En el riñón, ¿verdad? La PTH produce un aumento de la reabsorción de calcio, fundamentalmente a nivel de la nefrona distal, en ese último 10% de calcio que debe ser reabsorbido, ¿verdad? Porque el 90% se reabsorbe a nivel proximal. Y entonces, ahora vamos a pasar a ver cada una de estas hormonas en forma separada. La hormona paratiroidea es el principal factor regulador de la concentración plasmática de calcio y es secretada normalmente por las glándulas paratiroides. A veces pasa que la hormona paratiroidea puede ser sintetizada en sitios que llaman ectópicos, ¿verdad? Sitios diferentes a las glándulas paratiroides. Eso puede ocurrir en casos de tumores secretores de PTH a veces no sintetizan exactamente la PTH, sino una hormona relacionada a la hormona paratiroidea que puede unirse a los mismos receptores celulares y causar un incremento descontrolado, ¿verdad?, de la concentración de calcio. Pero normalmente la hormona paratiroidea se sintetiza más y se segrega más por las glándulas paratiroides cuando la concentración de calcio iónico libre baja. Existen otros estímulos, no solamente para la secreción de hormona paratiroidea, pero la disminución de la concentración de calcio iónico libre es un estímulo fundamental. También ¿cómo actúa para volver a incrementar la concentración de calcio iónico libre una vez que descendió y se sintetizó la hormona paratiroidea y se liberó? Fundamentalmente actúa aumentando la reabsorción a nivel del riñón, aumentando la resorción ósea, estimulando osteoclastos, que son las células que se conducen a la resorción ósea, e indirectamente, a través de sus efectos estimuladores de la síntesis de la forma activa de vitamina D, a nivel intestinal. Pero el efecto fundamentalmente es indirecto, es a través de incrementar la síntesis de vitamina D activa. Esta es la hormona paratiroidea, en realidad esta es la prohormona con su secuencia señal para que sea una proteína sin secreción, que luego va a ser escindida, acá es un sitio de corte, una secuencia proseñal que también es escindida, ¿verdad? Antes de la secreción. Luego tenemos la parte activa de la hormona, ¿verdad? Que va acá entre este punto de corte 3 y este punto de corte 4, es una hormona de 34 aminoácidos, ¿verdad? Polipeptídica de 34 aminoácidos. Esta entonces es la forma activa de la PTH, y luego también tenemos una secuencia C-terminal que es liberada junto con la hormona, pero que no actúa a nivel de los receptores de PTH clásicos. ¿Qué hace la PTH? Bueno, a nivel renal estimula la producción, esto ya lo vimos, de la forma activa de la vitamina D, que es esta forma hidroxilada en posición 1,25. Aumenta la reabsorción de calcio a nivel renal, pero también aumenta la excreción de fosfato, o sea, produce fosfaturia, tiene efectos diferentes a nivel renal sobre la reabsorción de calcio y la reabsorción de fosfato. A nivel óseo estimula los osteoclastos liberando calcio y fosfato, los dos, o sea, sobre esto tiene un efecto similar sobre el calcio y fosfato a nivel óseo. Y a nivel intestinal actúa indirectamente promoviendo, como ya habíamos visto, estimula la forma activa de la vitamina D. Entonces, como produce la forma activa de vitamina D, es que la vitamina D causa un aumento de la absorción intestinal de calcio y de fosfato, aumenta la absorción intestinal de calcio y de fosfato.
Bien, y aquí tenemos a la PTH, ¿verdad? Sus efectos directos sobre el riñón, disminuyendo el contenido urinario de calcio, o sea, aumentando la reabsorción de calcio, aumentando el contenido urinario de fosfato, es decir, disminuyendo la reabsorción de fosfato, y también aumentando la síntesis de la forma activa de la vitamina D, la 1,25 de hidroxivitamina D, que también se denomina calcitriol. Esta es la que actúa a nivel del intestino, aumentando la absorción de calcio y de fosfato. Todo eso lleva a un aumento de la concentración plasmática de calcio. Que a su vez, bueno, también actúa a nivel del hueso, la PTH, aumentando la resorción ósea, como ya dijimos. Entonces, se sintetizó la PTH y se segregó por estímulo de una disminución de la concentración de calcio por las paratiroides. También, ¿verdad? Luego, cuando aumentó la concentración de calcio por los efectos de la PTH combinados con la acción sobre el calcitriol, entonces el propio calcio inhibe la síntesis de más hormona paratiroidea, la liberación de más hormona paratiroidea desde las glándulas paratiroides. Bueno, la vitamina D es otra de las hormonas, es una hormona porque puede sintetizarse en nuestro organismo, ¿verdad? Más que una vitamina. Fue descrita en el año 1912 por Frederick Gowland Hopkins, quien fue Premio Nobel de Medicina en 1929 por sus contribuciones acerca del entendimiento del metabolismo fosfocálcico. Él sugirió que el raquitismo, que era una enfermedad bastante común en niños en esa época, y que en realidad tampoco ha desaparecido, ¿verdad?, podría ser causado por la falta de algún factor de la alimentación. Ahora se sabe que no es solamente por la alimentación. ¿Qué es el raquitismo? Es una enfermedad esquelética, ¿verdad? Sobre todo que se da en niños por deformidad de los miembros debido a un déficit crónico de fosfato cálcico en los huesos en crecimiento. Fue muy frecuente esta enfermedad en los fines del siglo XIX y siglo XX en los niños. ¿Por qué? Por pobre alimentación y una baja exposición a la luz solar. Porque nosotros podemos no consumir vitamina D y aún así sintetizarla siempre que nuestra piel sea expuesta, ¿verdad?, a radiación ultravioleta, no en forma muy agresiva, ¿verdad?, pero a una determinada cantidad de exposición al sol. En los adultos la falta de vitamina D no causa raquitismo, pero causa osteomalacia, que es otra enfermedad de alteración del metabolismo fosfocálcico a nivel óseo. Entonces, nosotros acá tenemos a los mamíferos, ¿verdad? Nosotros sintetizamos vitamina D a partir de un derivado del colesterol, el 7-dehidrocolesterol, ¿verdad?, por acción de la luz ultravioleta. La vitamina D es no activa y se activa por dos hidroxilaciones sucesivas. Una ocurre en el hígado y otra ocurre en el riñón. La primera conduce a la formación de este calcifediol, o sea que le falta aún un tercer hidroxilo, ¿verdad?, en posición 1, que es lo que hace la 1-alfa hidroxilasa a nivel renal, para llevar a este calcitriol, que tiene los tres grupos hidroxilo, ¿verdad?, en posición 25 y en posición 1, además del grupo hidroxilo en posición 3, que ya lo tenía, ¿verdad?, que ya lo venía desde el precursor. Entonces, esta 1,25 de hidroxivitamina D3 es la forma activa de la vitamina D. Pero también podemos obtener de los alimentos de origen vegetal esta vitamina D, que es la vitamina D2, que se hidroxila también por la 25 hidroxilasa a nivel hepático y la 1-alfa hidroxilasa a nivel renal, ¿verdad?, para conducir a una forma activa de vitamina D2 que tiene los mismos efectos que la forma activa de la vitamina D3. De hecho, en niños chiquititos que no son expuestos a la luz solar, ¿verdad?, los menores de 1 año, que usualmente no reciben radiación ultravioleta a nivel de su cuerpo, ¿verdad?, de su piel, se les receta, ¿verdad?, la administración de vitamina, porque si no, no van a tener un déficit de vitamina D y puede esto conducir a raquitismo. Bien, esto ya lo dije, ¿verdad? La primera hidroxilación ocurre en el hígado, la segunda hidroxilación ocurre en el riñón. Pero hay además en el riñón una 24 hidroxilasa, y si se hidroxila en posición 24 la 25 hidroxi vitamina D3,
lo que ocurre es que se forma 24-25 de hidroxivitamina D3 que es inactiva, y así también, si la 1,25 de hidroxivitamina D3 que era activa se hidroxila en posición 24, se inactiva. Entonces, existe una manera de mantener los niveles de 1,25, de terminar con las acciones de la 1,25 de hidroxivitamina D3. Bien. Por último, teníamos, ¿verdad?, que la disminución de la concentración plasmática de calcio conduce a una activación de la 1-alfa hidroxilasa renal, que es la enzima que limita la síntesis de la forma activa de vitamina D. Esa es la 1-alfa hidroxilasa, la que conduce a la segunda hidroxilación. La primera es por la 25 hidroxilasa hepática, la segunda es por la 1-alfa hidroxilasa renal, que es estimulada por el descenso de la concentración de calcio iónico libre en plasma. También es estimulada por el descenso de la concentración de fosfato o por el aumento de la PTH. ¿Sí? Bien. Y bueno, por supuesto que el descenso de la PTH o el incremento del calcio o el incremento del fosfato a nivel del plasma tiene las acciones opuestas. Esto ya lo dije. ¿Y cuál es la acción de la forma activa de la vitamina D3 a nivel de los diferentes órganos? Al nivel del renal aumenta la reabsorción de calcio y de fosfato, a nivel óseo aumenta la resorción ósea, estimulando la acción de los osteoclastos, aunque en realidad los efectos que tiene a nivel del hueso son complejos y en definitiva tiene sí un efecto estimulador de osteoclastos, pero la verdad es que lo que causa el déficit de vitamina D, ¿verdad?, es una desmineralización ósea, ¿sí? Y por lo tanto, en realidad hay que considerar en forma global la acción de la vitamina D en todo el organismo, conduciendo el aumento de la concentración de calcio por el aumento de la absorción, por el aumento de la reabsorción a nivel renal, ¿verdad? Y termina conduciendo un aumento de la mineralización ósea, la vitamina D. Esto es un resumen, ¿verdad?, de los efectos. Acá vemos cómo se forma la forma activa de la vitamina D y dónde actúa a nivel del intestino, que también tenemos fuentes de vitamina D3 o vitamina D2 de alimentos de origen vegetal, vitamina D3 alimentos de origen animal, ¿verdad? La PTH, también estimulando la síntesis de la forma activa de la vitamina D. Y de esta diapositiva lo que me interesa que ustedes destaquen es que la forma activa de la vitamina D no solamente actúa a nivel del metabolismo fosfocálcico, sino que también tiene una acción antiproliferativa en las células tumorales y también conduce a un aumento de la inmunidad. Tiene diferentes acciones a nivel de, por ejemplo, aumentando la tasa de fagocitosis en células del sistema inmune, etcétera, ¿verdad? Entonces tiene como un efecto proinmunitario, ¿verdad?, facilitando el desarrollo de inmunidad, la vitamina D. De hecho, fue, por ejemplo, postulada al principio, cuando no existía vacuna contra el COVID, ¿verdad?, se postuló a la vitamina D como un posible agente para el tratamiento de la gente que cursaba COVID complicado, digamos, por sus efectos proestimuladores del sistema inmune. Es decir, que tiene acciones que no son en el metabolismo focálcico, no solamente tiene acciones en él. Y luego nos falta el factor de crecimiento fibroblástico 23, que es sintetizado, ¿verdad?, por las células óseas, por el osteocito. Por lo tanto se habla del esqueleto de las células óseas como células también con actividad endocrina, ¿verdad?, porque sintetizan esta hormona, cuya actividad fundamentalmente es inhibir a la 1-alfa hidroxilasa renal y estimular la fosfaturia. Y la calcitonina, que en realidad su función a nivel humano está bastante discutida. ¿Por qué? Porque se ha visto que el exceso de generación o déficit de calcitonina no genera manifestaciones clínicas claras. Sin embargo, se han dado análogos de esta hormona para el tratamiento de la osteoporosis, ¿verdad? Porque la calcitonina, que es secretada normalmente por las células C parafoliculares de la tiroides, reduce la actividad de los osteoclastos. Y en realidad el estímulo para su secreción es el incremento de la concentración de calcio. Bien,
En algunos casos se produce un aumento no controlado de la síntesis de PTH. Eso puede ser, por ejemplo, en una neoplasia de células de la glándula paratiroides, o, como yo les decía, a veces se sintetizan hormonas relacionadas a las paratiroides en algunos tumores de células que no son de la paratiroides, pero que generan este polipéptido relacionado a la PTH y que ejerce efectos muy parecidos a la PTH. ¿Qué produce un aumento descontrolado de la PTH? Y bueno, produce una hipercalcemia, porque en realidad es un aumento de la PTH con una calcemia que no estaba baja, por lo tanto produce una hipercalcemia. Produce una pérdida de fosfato por la orina con una hipofosfatemia. Obviamente la PTH va a estar aumentada y eso hace diagnóstico, ¿verdad? Y puede producir calciuria, presencia de calcio en la orina. Eso es porque al haber una hipercalcemia tan importante, el calcio filtra más, ¿verdad? Y a pesar de que la PTH tiene un efecto, ¿verdad?, que promueve la reabsorción de calcio, ¿verdad? Al filtrar tanto, y estar tan aumentada la calcemia, puede existir calciuria de cualquier manera, ya que acuérdense que la PTH actúa fundamentalmente en ese 10% de calcio que se reabsorbe en el riñón distal, en la nefrona distal. Bueno, y finalmente en esta diapositiva vemos la osteoporosis, ¿verdad? Que es una enfermedad causada por un aumento de la reabsorción de ósea que excede el depósito. O sea, habíamos dicho que en los humanos sanos hay la cantidad de depósito de hueso, ¿verdad? De potasio y de fosfato en el hueso está equilibrada con lo que se reabsorbe. Ahora, si hay un aumento de la resorción ósea comparado a lo que se deposita, aparece un debilitamiento de los huesos, ¿verdad? Característica de la osteoporosis. ¿Sí? ¿Por qué puede ser? Y bueno, puede ser, por ejemplo, por un bajo consumo de calcio o por un hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, por algunos factores hormonales, como habíamos hablado de la osteoporosis posmenopáusica, ¿verdad? El tabaquismo también incide. Bien. Finalmente, de esta parte, ¿verdad? Quería resaltar entonces que las principales hormonas que regulan el calcio son la concentración plasmática de calcio, son la PTH y la forma activa de la vitamina D, el calcitriol, y el factor de crecimiento fibroblástico 23 está fundamentalmente involucrado en la regulación de la concentración de fosfato. Bien, que una correcta homeostasis del calcio permite su correcta utilización para sintetizar hueso, contracción muscular y todas aquellas actividades, ¿verdad?, celulares que requieren calcio. Y a su vez el metabolismo de calcio influye en el metabolismo de fosfato, porque por ejemplo, si yo tengo un aumento de la secreción de PTH para mantener los niveles de calcio adecuados, ¿verdad? Suponete que tenga un consumo de calcio inadecuado, ¿verdad? Entonces eso tendería a disminuir la concentración de calcio, pero no disminuye demasiado porque es sensado por las paratiroides y aumenta la secreción de PTH. La PTH tiende a hacer que la concentración de calcio se mantenga, pero produce fosfaturia. Y entonces ahí puede conducir a una disminución de la concentración de fosfato. Es decir, que ambos iones interaccionan mucho entre ellos, ¿verdad? Bueno, y por aquí se termina entonces lo que yo les quería contar hoy, ¿sí?, del metabolismo fosfocálcico. Espero que les sea de utilidad. Y bueno, nos veremos en otra parte del curso. No, hasta luego.